Hola, hola, sean todos bienvenidos a una charla más de Bambola Centro Holístico. Yo soy Karen Perea y el día de hoy les voy a presentar a una persona muy especial para nosotras, que es mi hermana Adriana Perea, quien va a estar realizando la charla del día de hoy que se llama La abundancia en los registros akáshicos. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos, feliz año nuevo, feliz 2023 y estamos muy contentas de que nos acompañen hoy en esta plática de registros akáshicos y la abundancia que pues va a estar muy de moda justamente porque vamos empezando el año y es pues lo que todos buscamos, ¿no? Principalmente. Entonces, pues vamos a comenzar preguntando a los que nos están viendo en este momento, para ustedes, ¿qué es la abundancia? ¿En qué aspecto de su vida pueden ver la abundancia? Regularmente lo vemos más como en un tema de dinero. O sea, si alguien tiene mucho dinero, es muy abundante. Si no tengo, pues bueno, me hace falta esa parte. Pero para ustedes, ¿qué sería la abundancia? Justamente esa parte de dinero, tener propiedades, o sea, que se vea vinculado con algo físico. ¿Qué es para ustedes ese tema de la abundancia? Y quizá ahorita de alguna manera no nos puedan responder tal cual. Hagan un ejercicio de conciencia justo para ver en su vida qué es la abundancia. Entonces, en función de eso y de ese pensamiento, de esa reflexión, vamos a comenzar con algunas preguntas que mis consultantes me han realizado acerca de la abundancia y principalmente de la cuestión económica, ¿no? De la cuestión de los dineros por ahí. Y me gustaría comenzar con el desglose justo de estos temas. Y para eso, por ejemplo, tenemos una cuestión de la abundancia y el karma, ¿ok? Mucha gente podría pensar que el tema de la abundancia no es como una situación que a lo mejor trajera algo del pasado, algo de vidas anteriores incluso, o cuestiones de ancestros. Entonces, es bien curioso y bien importante saber de dónde viene esa carencia, esa situación de que, pues a lo mejor sí tengo dinero, pero de repente se me va, o que puede ser una persona que de repente, pues no sé, por alguna situación, pues se me da por prestar dinero y la gente, pues nada más siento que abusa de mí, ¿no? Entonces, si me ayudas, hermana, por favor, a colocar la primera pregunta de la que vamos a estar hablando en este, en este tema, esta sesión. Y miren, una de esas preguntas, por ejemplo, fue, ¿cuál es la razón por la que siempre soy generoso con los demás y acabo teniendo falta de liquidez? Esta persona tenía una situación en la que de alguna manera las personas abusaban de él de una cuestión como, pues sí, personal. O sea, ya saben, ¿no? La típica persona que le gusta estar haciendo favores, que de alguna manera, pues la gente no le apoya cuando necesita. Y aparte de todo, tenía temas como de dinero, ¿no? O sea, a pesar de que le iba bien, la situación es que, pues, sentía él que no tenía, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando le abrimos los registros, empezamos a notar, o en este caso yo que hago esta visualización, empezó a tener una cuestión donde había una referencia a una vida pasada en la que él había sido un fraile, ¿ok? Como fraile, en la primera imagen, él daba monedas de oro a los niños afuera de su parroquia, ¿no? Digamos. Y se veía muy gustoso, muy amable, muy generoso en esta cuestión de dar. Pero detrás de las puertas de esta iglesia en la que él estaba, él abusaba de los niños, pero era una cuestión donde obviamente se sentía culpable porque al final era una cuestión de instinto. Cuando seguimos indagando en otras preguntas que de igual manera hacían referencia al dinero, también salió otra vida en la que esta persona había estado como en las épocas de lo que yo vi en esa lectura es que él se veía como un general de la época de Vicente Guerrero y como de toda esa cuestión de aquellas épocas, pero al ser un general era una persona que abusaba de las personas que menos tenían.
Abusaba de los pobres, abusaba de los enfermos, abusaba de todo el que se dejara y dejaba a las personas sin nada. Entonces, la conclusión de estas visiones y el consejo que le dieron los amados y maestros ascendidos de esta lectura era que como él había sido un abusador en varias vidas, la cuestión aquí es que él tenía una deuda con la humanidad. La deuda era que pues ahora él iba a ser del que abusaran. Entonces, coincidía mucho con el perfil de esta persona, porque era de cierta manera, porque, pues no sé, o sea, era una persona que no le gustaban los conflictos, que difícilmente se defendía, que prestaba dinero, no le pagaban, hacía muchos favores y era extremadamente generoso. Y lo hacía de corazón, o sea, el tema es que no era una situación como de, pues de que fuera como algo que él sintiera la deuda, sino que realmente él es una persona muy generosa, pero eso daba que abusaran de él. Y al ver este tema del por qué también esta cuestión del dinero le fallaba de alguna forma, pudimos descubrir que dentro del consejo que a él le daban era, uno, con las personas con las que él convivía, con las que él se juntaba, tenía que definir también de alguna forma energética si esa persona realmente valía la pena el esfuerzo que él hacía para que la persona estuviera bien, ¿no? O sea, ese es uno de los primeros consejos que daba. Y principalmente porque estas personas, al abusar de él de esa manera, como que también le drenaban esta energía de abundancia. Entonces, el primer consejo fue así como, ¿sabes qué? Primero, aprende a definir, a reconocer qué personas realmente no valen la pena y no lo hagas por hacer. O sea, realmente sí considera que tú eres una persona importante, que hay una deuda que tú tienes de vidas pasadas, pero que no necesariamente en esta vida pues tienes que seguir haciendo eso. Lo importante es reconocerlo y tratar de pasar como ahora al otro extremo, ¿no? O sea, si en alguna vida yo había sido, varias, había sido yo un abusador, no significa que en esta vida esté haciendo lo mismo y tampoco significa que yo ahora me deje ser abusado. Entonces, ese era uno de los principales consejos que le daban y déjenme recordar qué otra cosa había de consejos. También otra cosa que le habían recomendado era que tuviera la capacidad de decir no. A veces hay personas que pareciera que les cuesta muchísimo trabajo poder decir, oye, préstame, no, ¿sabes qué? No. Oye, llévame, acompáñame, préstame tu carro, préstame, o sea, y decir que no es algo que les cuesta mucho trabajo. En él, esta cuestión particular era por esta deuda que tenía hacia la humanidad por todo el abuso que él había generado en aquellas vidas. Pero en la actualidad la cuestión es que los maestros ascendidos le dijeron, o sea, ¿sabes qué? Pues ya basta, ¿no? Ya basta de este círculo vicioso del que en alguna manera no puedes salir. Y simplemente di que no, ¿no? O sea, no pasa nada, simplemente di, no quiero y demás. Entonces, pues en este caso sí hay un tema de fondo de vidas pasadas del por qué él padecía de este tema como de abuso hacia su persona y por qué de alguna manera ese abuso también le representaba que lo estuvieran drenando como energéticamente y le quitaban esa energía de abundancia. Entonces él ahora, bueno, no ahora, sino en aquel momento, en aquella ocasión de la lectura, pues él debe de aprender a proteger esa energía de abundancia y dejar que las otras personas sean vampiros energéticos de la misma. Y pues bueno, de alguna manera las lecturas lo que te ayudan a hacer es que te dan consejos y te empieza a caer el 20. La sensación que tú puedes tener en una lectura es como de, oye, sí, es que esto ya en algún momento lo había pensado, ya muchas personas me lo habían dicho, X, Y situación donde ya hayas recibido el mensaje, pero por alguna situación en tu mente no había otra cosa más que pues no atreverse a hacerlo. Entonces, en las lecturas lo que te ayuda es que energéticamente se mueve esta energía para que te des cuenta y te sea más fácil el poder superar la situación. ¿Ok? Entonces, esa sería con referencia a esta pregunta. Y, hermana, ¿me ayudas con la siguiente, porfis, para explicarles ahí qué pasó? Ok, esta también está súper interesante, porque también estamos hablando de temas, pues más que kármicos, de temas de deudas con ancestros. Entonces,
La pregunta era, ¿cuál es la razón por la que se me va el dinero? No importa cuánto gane, cuánto me llegue, ¿de dónde viene esta dificultad? Bueno, más bien aquí el tema es que más bien no le llegaba, ¿no? O sea, no importaba cuánto ganara la persona, la verdad es que pues consideramos que es una persona a la que económicamente le va bien, sin embargo, pues no sentía que fuera así y al final pues se le iba todo ese dinero, o sea, no tenía muy claro como qué era lo que estaba pasando con él. Entonces, para esta lectura muy especial, lo que sucedió es que yo a ella la vi con un contrato. Ajá, o sea, la primera imagen que yo recibí en esta lectura era de un contrato. Este contrato era firmado por una cantidad infinita de personas que representaban a sus ancestros. Pero lo que empezamos a indagar más adelante es que no nada más eran los ancestros los que estaban como de, oye, mira, ayúdame por favor, porque tuve mucha carencia en ciertas épocas, entonces, pues, aliméntanos de tu abundancia que tienes en esta vida. No solo eran los ancestros, sino que era una comunidad, era toda una comunidad a la que ella, a través de ese contrato kármico con ancestros, pues ella les estaba dando su abundancia a cambio de alguna manera reparar todo el dolor y la carencia que ellos tuvieron en esta vida y que estaban ubicados precisamente como en la época de la Revolución Mexicana. Entonces eran personas que fueron también de igual manera abusadas, les quitaban todo. Ellos tenían la sensación como de haberle vendido el alma al diablo, o sea, por llamarlo de alguna manera coloquial. Entonces, esa situación lo que le estaba provocando a los ancestros era que pues se sentían con carencia, ¿no? O sea, endeudados y pues si estaban jodidos, pues murieron más jodidos todavía. Entonces, ¿qué pasó? En el caso de la consultante, de manera inconsciente, a través de la abundancia que ella tenía, yo la veía en las visiones, yo la veía muy gustosa, muy contenta, dándole como toda esa abundancia a sus ancestros. Supongamos que es como una obra de teatro y su vida actual es estar actuando en la obra de teatro, pero por detrás, todo lo que hay detrás para que ella estuviera haciendo eso, era donde energéticamente le estaba dando todo a estos ancestros, les daba su abundancia, era una situación donde por eso ella sentía que no le rendía el dinero, que se le desaparecía, que no sabían dónde estaba. Entonces, de igual manera, lo que le ayudamos a la consultante es a ser consciente que había esta situación kármica con los ancestros, que pues ya no había como esa necesidad de seguir cargando con eso, y lo que ella ahora tenía que procurar era sobre su propia abundancia, ¿no? Entonces, puede reconocer que había esa deuda, puede agradecerles de darles el mensaje, y de alguna manera lo que ella tiene que hacer a partir de eso, porque aparte les decía, ¿no? O sea, no nada más era como un tema de sus ancestros, de su linaje, sino que estaban relacionados incluso personas como del colectivo, como de una comunidad. Entonces, era cargar con ellos, cargar con la comunidad y todas las generaciones venideras, que hubieron muchísimas donde pues naces pobre, mueres pobre, el ciclo se repite hasta que llega un momento en la familia que hay alguien que le va bien y entonces los ancestros dicen, ah, qué buena onda, porque ahora, gracias a lo que ella tiene, nos va a ayudar a nosotros a sentirnos mejor por todas las carencias que tuvimos. Es un proceso súper inconsciente, de nivel kármico energético, que difícilmente nos vamos a dar cuenta si no nos metemos más de fondo que hay, ¿no? En esa parte. Entonces, ellos estaban muy contentos porque les estaba ayudando la consultante con todo este tema energético, o sea, mientras ella se sentía pobre, los ancestros se sentían bien porque les daba esta energía de abundancia, pero entonces también los ancestros debían darse cuenta que lo que estaban haciendo pues era generarle en ella lo mismo de lo que ellos estaban huyendo o de lo mismo de lo que ellos sufrieron en aquellos tiempos. Entonces, de igual manera, o sea, cómo era esta situación para con ella, era que pues aprendiera a reconocer esa parte y empezar a trabajar para que su dinero de alguna manera se viera concentrado en algunos lugares. ¿Ella cómo lo trabajó? Ella, por ejemplo, lo que hizo fue empezarse a informar acerca de temas de dinero,
tomó un curso de finanzas personales para justamente empezar a ver cómo poder administrar primero pues el dinero que llegaba, cómo se podía administrar de alguna forma para que se permitiera ahorrar y tener. Y por otro lado, comenzó a invertir, por ejemplo, en CETES, ¿no? Entonces, ya de alguna manera ese dinero ya no se le estaba yendo de forma descontrolada, sino al contrario, lo empezó a controlar para ir viendo de qué manera poder generar más dinero, como en el tema de la inversión, o incluso hacer estos apartados para que en cuanto ella necesitara, supiera, ella viera y estuviera consciente de dónde iba a estar ese dinero, ¿no? Entonces, haciendo presente la cuestión de la abundancia en un tema económico, pues lo empezó como a poner en lugares donde ella pudiera verlo. Entonces, de esta manera también le ha ayudado a ser más consciente de esa situación y más adelante también les voy a platicar cómo podemos darnos cuenta de la abundancia que tenemos, ¿vale? Entonces, estas dos historias particularmente son con temas de karma, con temas de ancestros, con temas de vidas pasadas. Entonces, sí hay una explicación como para situaciones en las que ustedes de verdad ya hicieron todo lo humanamente posible y no entienden por qué les sigue pasando el que no tienen dinero, el que no les rinda, el que, no sé, hoy dejaron 500 pesos y mañana ya se quedaron con 10. Entonces, sí puede haber una explicación justamente de estos contratos kármicos en las que, ¿por qué se les está yendo, no? Y bueno, eso es en referencia como a estas historias en particular, ¿vale? Ahora, ¿me podrías ayudar, porfis, con el siguiente tema que tenemos justamente también, que es la gestión del dinero? Ahora, en estos temas de la gestión del dinero, como les decía, o sea, hay temas en los que hay una cuestión de vidas pasadas o unos temas en los que se tiene alguna deuda con los ancestros, ¿no? Y hay otra situación donde está muy enfocada en el presente, o hay otra, esta otra historia que les voy a platicar, la verdad es que yo me quedé muy sorprendida porque en las muchísimas lecturas que he hecho me he encontrado de todo, pero no me ha vuelto a pasar algo como lo que les voy a platicar de la segunda historia. Va a sonar muy fantasiosa, pero les prometo que pues es lo que salió, o sea, es la información que me da los maestros ascendidos, el universo, y pues si eso es lo que salió, pues es que eso debe ser. Pero bueno, vamos a platicar la primera, que es como enfocándola en el presente, que es como este tema de cómo puede gestionar mejor el dinero, ¿no? Entonces, en esta historia de esta consultante, es que ella preguntaba, por ejemplo, un tema como de, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué, de qué manera este dinero que tengo, o sea, ¿cómo lo puedo multiplicar? Entonces, lo que yo vi, lo que me enseñaron los maestros en la lectura de esta persona es que había una gitana que tenía una vasija con monedas de oro y ella lo que hacía con particular soltura era que todas esas monedas las aventaba a un pozo. Entonces, la consultante pues sí se quedó con la expresión como de, ¿cómo una persona puede estar haciendo eso? O sea, ¿cómo pudiera haber alguien que dijera, tengo un buen de dinero y voy y lo aviento a algún lugar, ¿no? O sea, no me importa, no pasa nada, pues qué desprendida, ¿no? Y de hecho, si ustedes saben un poquito de la historia de los gitanos, pues es que eran personas errantes que difícilmente enraizaban en algún lugar y pues era más fácil como de tener cosas muy específicas para no estar cargando de más y pues era una cuestión como de desapego muy tremendo, ¿no? Pero bueno, en este caso que estábamos hablando del dinero, pues fue así, o sea, la imagen fue la gitana con las monedas de oro, las echa a un pozo y pues tú te quedas con la expresión de, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo se atreve a hacer eso? Pero bueno, esa fue como la primera visión para que la persona como que se diera cuenta de esa sensación de manejarlo como con una analogía, ¿ok? Una analogía de, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué me siento así al respecto, no? Entonces, posteriormente, el consejo que le dieron los maestros llamados ascendidos es que el dinero que ella tenía, también por una cuestión generacional suele pasar mucho eso. Obviamente, si ustedes han escuchado las historias de sus padres, de sus abuelos, suelen ser personas que hace 50 años o más tenían muchas carencias y afortunadamente muchos de ellos también han logrado
superarse con los años y tener muchísimo más a lo mejor de lo que hubieran soñado incluso sus propios padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos muy celosos con ese tema del dinero y son personas muy propensas a ahorrar. Ahorran, 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 lo dejan abajo del colchón, ahí estancado, juntándose, dejando que la inflación pues se coma, digamos, ese dinero y ni siquiera se lo gastan para ellos mismos, ¿no? Entonces, el consejo aquí que le dieron a esta consultante era justamente esa parte de, a ver, tienes dinero, tienes ganas de comprarte algo para ti, pues cómpratelo, o sea, quieres un vestido, quieres, no sé, a lo mejor comprarte una botellita de alcohol, o sea, algo que tú tengas ganas, un pastel, lo que sea, pero que sea para ti, cómpratelo. O sea, mueve esa energía del dinero. Otra cosa también que recomiendan para el movimiento de la energía del dinero es la situación de donar, las donaciones. ¿Donaciones a qué? No sé, hay un buen de páginas, por ejemplo, de Facebook o cerca de su comunidad, hay casas hogares, protectoras de animales, perdón, y situaciones en las que tú podrías llevar una pequeña cantidad, como luego te dicen en los camiones, ¿no? Que no afecte a su economía y donar una cantidad para esos refugios, para esas casas hogar. El chiste es que el dinero se tiene que mover, el dinero tiene que fluir de alguna manera, ¿ok? Entonces, eso que le recomendaban era lo de las donaciones. Otra cosa que le decían mucho es que no consideraran el hecho de autorregalarse algo, que no lo consideraran como una frivolidad. Es una muestra de amor propio. Y a veces, en el caso de ella en particular, y yo creo que muchas de nuestras mamás, abuelas, es que ya a veces dan tanto a la familia que se olvidan de ellas mismas, dan tanto a los demás que ellas son las últimas, ¿no? O sea, y pueden ser abuelos, abuelas, padres, madres, ¿no? O sea, ellos son los últimos, son en los que menos piensan, son los que menos atienden, siempre están los demás antes que ellos. Entonces, eso para la abundancia, pues no es correcto, porque al final, pues a lo mejor todos los demás van a estar muy bien, pero si tú no estás bien, o sea, también cómo de alguna manera pretendes procurar a los demás. Entonces, aquí el mensaje principal es, primero atiéndete tú, consiéntete tú, date una muestra de amor propio con la abundancia económica que tienes y permite también que la energía del dinero fluya a través de darte permiso de esos obsequios para ti y de alguna manera también a través de donaciones para situaciones que lo requieren, lo necesitan y que tampoco te vas a desvivir por atenderlo, ¿no? O sea, debe de haber un equilibrio en esa parte, pero lo que sí tiene que quedar claro es que el dinero no se puede quedar estancado abajo de tu colchón, en tu tarjeta de débito, a lo mejor en una cuenta, no sé, en Banco Azteca, ¿no? Que es donde la mayoría de la gente a veces ahorra, lo tienes que mover, ¿no? De alguna manera, y obviamente, pues como en el caso anterior que les platicaba, también si quieres una parte de ese dinero que se vaya moviendo, es a través de una inversioncita, ¿no? Que a veces escuchamos la palabra inversión y nos da miedo, pero lo cierto es que en estas épocas es lo más sencillo del mundo, meter 100 pesitos y que esos 100 pesitos a lo largo del tiempo se vayan haciendo en 120, 140, 200 pesos, y que es el mismo tiempo que a lo mejor los tienes guardados debajo del colchón, solo que en el colchón pues no te multiplica nada, ¿no? Pero bueno, entonces en esta pregunta en particular es acerca de darse ese permiso de que el dinero está para también nosotros mismos. Y algo también bien importantísimo es, aquí lo que le comentaban a ella era que crea en su capacidad creativa, en su intuición. Y aquí también estábamos trabajando con ella un tema del ángel de la guarda. Entonces, todos nosotros tenemos asignado un ángel de la guarda, seres que nos protegen, independientemente de los ángeles, nuestros guías internos y demás, ¿no? A veces cuando nosotros no nos sentimos como con esta situación, nos sentimos perdidos, de que nos hace falta iluminación, aquí también la recomendación es que te permitas un minuto de tu tiempo donde te puedas olvidar de lo que estás pasando en ese momento y puedas pedirle iluminación a estos seres ascendidos para
que la situación que tengas en ese momento te ayuden a iluminarte para que sea favorable para ti. Entonces, justamente es como, ay, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Bueno, me pongo 30 segundos, un minuto de mi valiosísimo tiempo del día y pido justamente esta ayuda, ¿no? Entonces, eso también es bien importantísimo para cuando tengamos cualquier tipo de situación, pero ella, particularmente para el tema del dinero y la abundancia, pues le pedían justamente eso, ¿no? Que se apoyara, en este caso del ángel de la guarda, ¿ok? Listo. Entonces, ahora nos vamos a ir con la otra pregunta. Esta sí está bien interesante. Y, a ver, hermana, si me puedes ayudar, porfitas. Ok, esta, esta está súper interesante porque es un tema, pues a lo mejor van a decir, ay, no, no creo, esto es fantasioso, ridículo. Bueno, ahora sí que, como diría Jaime Maussan, ustedes tienen la última palabra, necesitan vivir la experiencia para que sepan a qué se hace referencia con este tipo de cosas extrañas. Esta otra consultante tenía justamente también un tema de, pues sí, o sea, en cuestión de dinero, porque por más que ella le echaba ganas y todo eso, o sea, pues igual, o sea, llegaba dinero, pero pues no sentía que ese dinero se fructificara, ¿no? Ni se multiplicara ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estábamos haciendo la lectura, la primera imagen que se me apareció es el dinero como en las caricaturas con alitas, así con alas, y el dinero se iba volando. Entonces decía, bueno, está bien, o sea, tengo la visión, me voy a esperar qué más sale, ¿no? O sea, porque pues, no es suficiente como para que yo pueda darle una retroalimentación al consultante. Entonces aparecieron los fajos de billetes con las alitas que se iban y de repente este dinero se guardaba en un cofre. Este dinero se guardaba en un cofre, pero empecé a tener visiones como de duendes. Eh, si ustedes recuerdan en las caricaturas o cuando hay como este tema de San Patricio y la celebración que se hace al respecto en Irlanda y en varios lugares de por allá, y en las caricaturas, pues ustedes recuerdan estos duendecitos vestidos de verde, las ollas de oro en el arco iris y como toda esta situación donde dices, bueno, pues es muy caricaturesco el asunto, pues sí, obviamente sí sé y tengo la referencia, ¿no? Pues yo empecé con ese tipo de referencias en la lectura, ¿no? Entonces empezamos ahí con temas de, por ejemplo, duende irlandés, y este duende justamente se hace presente y guarda el dinero. Él es el que guarda el dinero. Y empieza con una situación como de esto es mío, esto es mío, esto es mío. No les voy a decir qué es lo que hay de fondo del por qué esta persona está pues padeciendo el tema del dinero. Y para serles sincera, entre que cuando yo recibo la información no puedo juzgar el tema de, no, esto no creo que esté pasando, no creo que esté visualizando esto, porque tienes que confiar en la fuente, tienes que confiar en el universo, tienes que confiar en los maestros llamados ascendidos que te proporcionan la información. Entonces, no debe de haber un juicio, no debe de haber una situación de, híjole, yo creo que no le voy a comentar lo que estoy viendo, porque seguramente no va a creer, porque seguramente, o sea, no puede haber nada de ustedes en algún momento, y yo tengo la fortuna de hacerles una lectura de registros, y salen cosas extrañas, o sea, cosas de extraterrestres, duendes, hadas, animales, criaturas fantásticas y demás, o sea, es la información que ustedes deben de saber. Entonces, yo como canal es la información que les doy. Entonces fue muy complicado que este duende de alguna manera, porque tenía un resentimiento tremendo, que obviamente en ese momento pues no nos iba a decir nada, y pues estábamos nosotras como en la mejor disposición de esperar y justamente decirle, necesitamos saber esta información para poder ayudar a la consultante y si necesitamos hacer algo para ti, o sea, pues también es importante saber qué necesitamos hacer y ver qué está pasando.
Entonces, conforme fue pasando la lectura, de alguna manera, pues como que se fue suavizando el asunto, pero al principio sí fue muy complicado. Entonces, resulta que esta chica tuvo un ancestro hace cientos de años en el que hizo un pacto con este duende y en el pacto el duende fue traicionado. Esta persona tuvo la posibilidad de tener dinero ilimitado. Resulta que estos duendes, pues sí tienen la posibilidad de tener como esta abundancia ilimitada y es muy difícil que confíen en los humanos. Bueno, digo, a lo mejor en cientos de años pues era más fácil que ahora, ¿no? Pero bueno, hace cientos de años hubo este pacto, hubo esta prestación, digamos, pero la persona lo traicionó. Y ahora dijeran, bueno, pues era una persona que pues sí, era muy rica y todo, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no se le fue como esta deuda, pues como a familiares directos de él o no, o qué sé yo, ¿no? Pues resulta que él era como igual el tío de las caricaturas que es muy rico, pero es un amargado, nadie lo visita, vive y muere solo, asquerosamente rico, ¿no? Entonces pasó una situación similar con este personaje, pero pues no saldó su deuda. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que conforme pasaron las generaciones, se estuvo buscando de alguna manera como quién era el valiente que iba a tener esta situación de decir, ¿por qué en la cuestión de la abundancia me pasa esto? O sea, ¿qué hay de fondo? Y el tema es que esta chica, que sí le interesaba saber la raíz de fondo, pues le apareció esta información, ¿ok? Entonces, este duende estaba súper ofendido, se sentía decepcionado. eh, lo que él buscó durante cientos de años era que hubiera alguien de este linaje, de esta persona, que le reconociera la deuda, que reconociera que de alguna manera pues tenían ahí un asunto pendiente con esta criatura y que se pudiera hacer algo al respecto para que de igual forma, como les decía, esta energía del dinero se moviera. Entonces, ¿qué fue la recomendación para esta persona? Primero, que se informara acerca de los celtas y de los duendes. O sea, como para empezarse a meter más en materia, le recomendaron que se informara más de estas situaciones. Luego, algo que fue muy curioso, y no sé si ustedes recuerden, hace ya bastantes años, estuvieron muy de moda que los chicos o incluso en las casas de las personas hubieran elfos. Estuvieron súper de moda, habían de diferentes tamaños, diseños, colores y todo, y la gente empezó a tenerlos en su casa, incluso creo que también habían trolls, si no mal recuerdo. Y entre elfos y trolls que tenían en su casa, pues luego ya hasta les ponían como ofrendas y cosas así. Ah, bueno, lo que les sugirieron era que se con una figurita, como lo que les describí hace rato, de estos duendecitos, vestidos de verde bandera, ¿no? Y así. Y que esa figurita se tuviera en algún lugar, como en una especie de, pues no sé, si quieren verlo como de ofrenda, y le dejaran en un recipiente como de vidrio transparente moneditas. Es como cuando ustedes llegan a casa, se sacan las moneditas que les quedaron en el pantalón y las pusieran ahí en ese lugar, ¿no? El duende lo que buscaba era que se hiciera como ese tipo de ofrenda de esas moneditas. Y aparte de todo, también pedía dulces y pidió un dulce en específico porque fue la visión que yo tuve. Resulta también que este duende se contactó con algún familiar de esta chica como en los años 40, en los años 50, y como que tuvo algún tipo de conexión. Ciertamente no sabemos, no nos dieron más información al respecto, pero era algo muy similar, ¿no? Como para poder tratar este tema de la abundancia. Y entonces la imagen que me apareció del dulce que él quería, pues era algo que en aquellos ayeres también se le daba o se le dio en su momento. Entonces ahí supimos también que el duende tuvo como algún tipo de contacto con alguien de su linaje, pero décadas atrás. Y bueno, entonces algo también que pedía el duende de manera, pues sí, pues muy atenta, era que no pensara la chica que esta era una situación como de brujería, como de, no sé, algo satánico,
que fuera una carga incluso, que tuviera que pasar de generación en generación. Lo que él pedía explícitamente con este ritual, si lo quieren ver así, es que se obligara la chica a renovar la energía del dinero. Dentro del ritual, lo que había era, bueno, yo dejo unas moneditas. Si yo necesito agarrar de esas moneditas, voy a ir agarrando eventualmente hasta que ya no hayan y luego renueve con otras monedas. Eso hace un trabajo energético consciente de que el dinero tiene que estar en movimiento. Entonces, él lo que le decía a ella era este tema de no lo veas como una carga, velo como un ejercicio para que tú seas consciente de ir renovando ese dinero o incluso los dulces que también en algún momento se le dejaban. Es como que lo manejáramos como en la ofrenda de Día de Muertos, donde tú dejas cosas, pasa el día del ritual y luego ya te las comes, ¿no? O las consumes o lo que sea. Entonces, él decía que fuera algo similar para que se estuviera moviendo la energía. Entonces, otra cosa bien importantísima que le comentó es que el conocimiento no se le muestra a cualquiera porque no todos tienen disponibilidad de sanar. Entonces, como les decía, o sea, a lo mejor a ustedes hay algo en su vida de lo que han tenido dudas, del por qué se da de esa manera. Y si ustedes buscan respuestas y son consistentes, insistentes en la búsqueda de esta información, es porque, como dirían por ahí, porque Diosito les va a mandar algo que ustedes pueden aguantar. Y si tienen la disposición, pues qué mejor. Entonces, así pasa esto como de las llamadas ovejas negras, ¿no? Hay algo que nosotros hemos visto de generación en generación que está mal, que no es algo que queramos seguir haciendo nosotros, entonces empezamos a investigar en nuestra familia, a lo mejor en temas de, no sé, incluso hasta de nuestra misma niñez, y estamos constantemente en la búsqueda del por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces esto es algo muy similar. Y las lecturas de registros akáshicos les ayuda justamente a eso, como a abrir esa posibilidad, les dan consejos y evidentemente si ustedes tienen la disposición, que ese es uno de los requisitos principales durante las lecturas, que ustedes tienen que tener la disponibilidad de escuchar qué está pasando, recibir el consejo y aplicarlo, porque si no, no tiene caso, lo que van a hacer es volver a bloquear esa situación. Entonces, eso es uno de los consejos que pues dieron justamente en esta lectura, que yo sé que a muchos de ustedes les va a resonar de igual manera, porque no es casualidad que el día de hoy estén aquí y estén escuchando todo esto. Los mensajes, incluso cuando yo soy el canal de las lecturas, es algo que también en ese momento de mi vida a mí me da, pues como me hace sentido y pues son consejos que al final le dan al consultante, pero que si tú los tomas no te va a hacer daño, al contrario, ¿no? Te va a ayudar también a seguirte superando. Y por último, para este tema del duendecillo, ahí lo que comentaba ella es que le pusiera un nombre y que ella me comentaba que tenía una prima con una situación similar, o sea, al final, cuando hay un tema que se repite en la familia, es porque, pues, son cargas, como les decía, ¿no? O sea, kármicas que de alguna manera, pues, también se expanden hacia otros miembros de la familia. Y particularmente también la chica que tiene, o bueno, que salió con esta deuda del linaje y de la comunidad de aquella época de la revolución, posteriormente, miembros de su familia, o sea, diferentes, de igual manera hicieron lectura y todos tenían un problema de abundancia. Entonces, en el núcleo familiar, en estas almas que se reencarnan al mismo tiempo para estar en una misma época, pues estaremos arrastrando temas similares, ¿no? En este caso de abundancia de dinero, pero híjole, o sea, hay muchos temas similares en todos los clanes familiares. Y no es casualidad, o sea, no es casualidad al final, pues cada quien lo trata diferente, pero es una constante en la vida de los clanes familiares. Entonces, aquí lo que decían del duendecito es que le pusieran un nombre y que si esta prima también tenía este tema de abundancia, que hiciera exactamente lo mismo. Cuando llegara a la casa, lo saludara, le dejara como la ofrenda del dinero, la ofrenda del dulce, y de igual forma, o sea, pues vengo de visita, te dejo la ofrenda y me voy. Entonces, aquí la cuestión es que es algo simbólico que representa el movimiento de energía del dinero, que no esté estancado, que seas consciente de que se tiene que mover de alguna manera
y pues puede ser con algo, si lo quieren ver así, sencillo, ridículo, extraño, pero pues igual y no necesitan una figura de un duende en su casa, ¿verdad? O sea, ustedes lo pueden hacer con otro tipo de ritual o con otras herramientas que son pues más de finanzas personales, pero en sí dense cuenta que la situación del dinero, o sea, que todos coinciden como en esta situación donde pues sí lo tienes que cuidar, sí lo tienes que utilizar y sí te tienes que sentir con la capacidad de que tienes y de que lo tienes tanto para ti como de primera instancia, como para los demás, ¿no? En el caso de lo que les decía de mover la energía cuando se dona ese dinero o cuando se invierte, por ejemplo. Entonces, son como puntos muy específicos que todos tienen en común y es muy importante que ustedes también los tomen en cuenta, ¿ok? Listo. Entonces, ahora sí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta en específico que quisieran que les resolviéramos? Ahí, hermana, ayúdame, por favor, si alguien comenta algo. Si no, pues nos estaríamos yendo ya como a las últimas partes de nuestra sesión. Por el momento no hay nada. Vamos a esperar a ver si en estos minutitos alguien quiera preguntar algo. Sí, o sea, yo lo que les digo es que si tienen un tema como así muy en específico, oye, ¿qué crees que estaba viendo ahí una personita que decía que no podía acceder al live? No, no sé ahí qué esté pasando. Bueno, creo que más bien no, pensó que a lo mejor en esa misma publicación iba a estar como el link, tal vez. Pero bueno, listo. Pues si no hay preguntas, chicos, pues nos vamos con la parte de estos conceptos que vamos a platicar, aprovechando que no hay preguntitas, de estos conceptos acerca de la abundancia, la prosperidad y la opulencia. El sábado 7 de enero tuvimos la oportunidad de asistir a una ceremonia de cacao que justamente también nos ayuda como a estos temas de abundancia, ahí con nuestra queridísima Angie. Y digo, si ustedes tienen ahí la curiosidad, va a haber otra ceremonia, si quieren también y les interesa, nos pueden preguntar para pasarles el contacto de Angie, porque la verdad es que son muy bonitas, aprendes bastante de ti mismo y pues también aprendes a ser consciente de este tema de la energía de la abundancia. Entonces, ese día aprendimos tres conceptos, ¿no? Yo les preguntaba al principio que para ustedes qué era la abundancia, porque ciertamente de lo que hemos aprendido desde niños, lo que hemos visto y de lo que sabemos ahora en nuestra vida adulta, pues tenemos como diferentes conceptos. Entonces, vamos a empezar como con esta cuestión de la prosperidad. La prosperidad es que de los talentos naturales que nosotros tenemos, o sea, simplemente pónganse como eh, haciendo este ejercicio de conciencia para ustedes mismos. De hecho, esto también lo vi en algún curso y sí tiene mucho sentido. Nosotros a veces pareciera que no somos muy conscientes de que somos buenos para algo. A veces necesitamos de las personas que nos digan, oye, escribes muy bonito, oye, tú tienes una habilidad social impresionante, te gusta hablar al público, o sea, hagan un ejercicio de reflexión de para qué soy bueno. Si no lo tienen muy presente, ¿qué es lo que la gente les ha dicho para qué son buenos? Entonces, una vez que ustedes tengan identificada esa situación de lo que ustedes saben hacer, esas capacidades que tienen, busquen los medios para poderlo explotar. Recuerdo un amigo que, por ejemplo, es muy bueno haciendo voces, o sea, él podría ser un cómico en potencia, pero nunca se ha abierto a esa posibilidad, no lo ha explorado completamente. Y toda la gente que lo conocemos le decimos eso, oye, ¿por qué no lo explotas? ¿Por qué no en algún momento tomas un curso de hablar frente al público? A lo mejor hay alguna especialidad como para tipo estandopero, cosas así,
¿por qué no lo aprovechas y le sacas como esta situación donde te puede ayudar como la cuestión de la abundancia, ¿no? Todos los que somos terapeutas holísticos, que nos gusta como estos temas de la salud, recuerdo hace unas semanas fui con el osteópata y la chica que me estaba dando los masajes me contó que ella durante muchos años de su vida se le ha acercado gente que le ha dicho que ella tiene el don de sanar con las manos. En un principio ella no entendía, no sabía, pero comenzó a ser muy seguido hasta que ella se dio la oportunidad de dedicarse a eso. Entonces, estamos hablando justo de que ustedes sean conscientes de estos dones que tienen, que tenemos, y que les den la oportunidad de desarrollarlos, aunque a veces pareciera que es muy tonto y que tal vez sea una cuestión donde de niños querían hacer algo y de grandes ya no. Justamente estaba platicando ayer con mi dentista y ella me decía que ella conocía a un nutriólogo que era muy bueno y todo, pero resulta que dejó porque ahora se está dedicando a cantar. Entonces, él vio que tenía potencial cantando y entre muchas otras aptitudes para pues, ser un artista, digamos, y simplemente dijo, pues, ¿sabes qué? Yo me he estado preparando para las dos cosas y yo quiero vivir mi sueño, ¿no? O sea, a veces suena muy fantasioso, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata el tema de la prosperidad, ver en qué soy bueno y cómo le puedo sacar provecho de esta situación. Si no lo tengo muy bien identificado, que sería lo ideal, que aprendiéramos a identificarlo, ¿qué es lo que nos han dicho los demás para qué somos buenos y hagamos ese ejercicio de conciencia? Y el siguiente tema es que una vez que identificamos eso, ahora vamos con la cuestión de la abundancia, ¿ok? Entonces, esta abundancia es, una vez que ya reconocí ese talento y que le estoy sacando provecho, a lo mejor es muy extremo el tema que les decía de, ay, quiero vivir mi sueño de cantar. Bueno, pero previo a ese camino, tú ya identificaste como para qué eres bueno. Entonces, ¿eso dónde lo aplicas? ¿Lo estás aplicando actualmente? Si sí, ¿a qué potencial? Del 1 al 10, en qué nivel estás, ¿no? Y si no lo has aplicado, ¿cómo lo podrías implementar? Y entonces, en función de eso, vamos generando la abundancia. Entonces, aquí, como nos comentan ahí, es aquello que estás haciendo bien, la multiplicación de tu prosperidad. Ajá. Entonces, ya lo identifiqué, ahora, ¿cómo lo voy a potencializar? No, pues a lo mejor sí me gusta hablar en público, pero siento que me falta. Bueno, pues entonces estudiate un cursito para tener más herramientas, ¿no? A lo mejor a alguien le gusta muchísimo dibujar y ha sido dibujante empírico, ¿no? O sea, pues más o menos ahí con lo que ve y lo trata de hacer a su forma y demás. Pero bueno, o sea, de este tema de lo que decíamos económico, de la abundancia y demás, eh, pues también dense ese permiso de juntarse un dinerito para ir invirtiendo en ustedes, en estas herramientas que más adelante les va a ayudar a potencializar sus dones e incluso hasta ser más felices, ¿no? Y entonces, cuando ya lo empezamos a hacer de esa manera, lo tenemos que realizar, pero desde la no necesidad. O sea, no tendríamos que estar como de, híjole, es que necesito más clientes, ¿no? Me urgen más clientes porque si no tengo clientes me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces, tratar de cambiamientos, esos por decretos positivos, en los que digamos, soy capaz, yo lo puedo, me llegan clientes, y compartir, ¿no? Esa parte también de lo que nosotros vamos aprendiendo para que se vaya moviendo esa energía, ¿vale? Y con esto último vamos a tener el tema de la opulencia, ¿ok? Y bueno, la opulencia ya es como lo máximo, como de ya hicimos los dos pasos anteriores, y aquí lo que se comenta es que es la multiplicación de tu abundancia y el compartirla desde el reconocimiento de que eres abundante. Entonces, vamos con lo mismo, ¿no? A lo mejor esta persona que ya le habían comentado que tenía dones o el don de sanar con las manos, dijo, bueno, ok, tengo el don y ahora ¿qué hago? Ah, pues algo con lo que puedo hacer con las manos, no sé, a lo mejor aprender Reiki o masajes o algo que tenga que ver en donde mis manos estén al servicio de los demás. Ah, bueno, me estudio mis cursos, hago mis certificaciones, a lo mejor empiezo yo, pues todavía no tengo un local, no tengo algo como físico, pues voy a empezar a hacerlos de manera gratuita. Me voy a empezar a dar a conocer, voy a empezar a hacer el servicio hacia los demás, porque también es bien cierto que dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Entonces, muchos de los que nos dedicamos a esto, también lo que buscamos en un principio cuando estamos aprendiendo es hacerlo de manera gratuita para que de alguna forma empiece como a fluir la energía y cada cierto tiempo pues igual también hacemos un servicio social justamente porque pues también tenemos que tener esa capacidad de dar. Y bueno, ya una vez que esta persona empieza con estos temas, haciéndolo gratuito, dándose a conocer y demás, entonces ya viene la abundancia, ¿no? Oye, es que la verdad es que sí soy muy buena, la gente le gusta mucho cómo doy los masajes, se les quitan los dolores, esto es súper bueno para mí, gracias porque tengo este don que puedo utilizar al servicio de los demás y a través de esa abundancia, de sentirme abundante, voy a hacer que energéticamente empiece a llamar gente para que ya yo empiece a recibir una remuneración, ¿no? Entonces, esa es como, o eso es lo que nosotros debemos de ir pensando para atraer la abundancia a nuestra vida. Y recuerden que la abundancia no nada más es una cuestión económica, o sea, si tú eres una persona que a final de mes ya tuviste durante ese mes el dinero para pagar tus gastos básicos y que incluso te das el permiso de tener internet, de tener televisión de paga, de tener, o sea, realmente eres abundante, ¿no? Si puedes pagar sin tantos problemas las colegiaturas de tus hijos en caso de que paguen colegiatura o están yendo a escuela pública, pero pues a lo mejor le pagaste un cursito ahí de cocina o si tiene ahí algún problema y le estás pagando una terapia, o sea, ese tipo de cosas de las que tú disfrutas también es ser abundante. Algo que no tengas que estar como sufriendo todo el tiempo, porque al final lo tienes, eres abundante. Si tú tienes salud, si tu familia está completa, también gozan de buena salud, si tienes oportunidad de reunirte con ellos, disfrutar, reírse, pararte, bailar, acostarte en las mañanas, despertar en las noches, eso también es ser abundante y a veces no lo vemos, no lo reconocemos y tenemos que empezar por eso, ¿no? O sea, desde tener la virtud de tener vida para poder hacer lo que nos gusta e incluso para hasta, digo, se escucha mal, pero a veces hasta nos endeudamos porque creemos tener esa capacidad de que lo podemos ir pagando, ¿no? Obviamente, si no lo pagas, pues ahí se corta la energía, pero lo importante es decir, bueno, lo voy a comprar a 12 meses sin intereses, pues tengo la capacidad para poderlo pagar a esos 12 meses sin intereses. Entonces, pues incluso hasta tener una tarjeta de crédito, pues es una muestra de abundancia. Y vayan viéndolo como de esa manera, ¿no? En qué puntos ustedes pueden practicar la abundancia, ¿vale? Bueno, entonces ya después de estos conceptos, chicos, de que nos acompañaron a esta plática, nos vamos a ir con los anuncios parroquiales del centro. Y dentro de los anuncios parroquiales, y es algo bien importantísimo para la cuestión de la abundancia, hablando de la energía que se tiene que mover y demás, es que vamos a volver a hacer el curso de finanzas personales. Agradezco mucho a las personas que en la primera generación se aventaron a hacerlo y también agradezco de verdad que empezaran a ahorrar, a invertir, que ya se hicieran de una lanita, porque es bien importante también que aprendamos como esta parte del dinero, ¿no? De cómo podemos hacerlo crecer de manera pasiva, si lo quieren ver así, donde no estemos como tan atentos a lo que está pasando y que se vaya multiplicando el dinero. Entonces, vamos a procurar hacerlo a más tardar en febrero para que si todavía tienen una lanita ahí que les sobró o si de plano ya se quedaron sin nada, pero quieren lanita para fines de año, vamos a dar ahí algunos tips. En su momento me había comentado la gente que asistió en la primera generación que les gustaría que se dividiera en dos sesiones porque es bastante información y lo que estaría procurando hacer es hacerlo igual en dos partes. La primera, que es como todos los conceptos básicos y enseñarles algunas técnicas de ahorro. Y en la segunda, ya hacer los ejercicios de inversión en la que incluso ustedes ya bajen las aplicaciones, ya tengan sus usuarios y les enseñe justamente cómo pueden empezar a invertir a partir de 100 pesitos. Entonces, lo vamos a hacer como más enfocado y habrá gente que solo quiera tomar la primera parte y habrá gente que quiera tomar las dos o incluso manejar también precios preferenciales para la gente que lo tomó el año pasado. ¿Ok? Entonces, bueno, estaríamos haciendo eso. Dos, vamos a hacer una actividad pues ya de manera permanente en el centro justo para este tema de la abundancia y es acerca de que si ustedes conocen a una persona
que necesita ayuda en la cuestión donde, oye, ¿sabes qué? Yo veo que esta persona está súper deprimida, no encuentro la manera en cómo ayudarla, oye, esta persona padece de dolores de espalda, la verdad es que pues sí es complicado a lo mejor que se pueda atender. Algunas situaciones de ese tipo que nosotros vean que tengamos la posibilidad de ayudar, por favor escríbanos la historia de esta persona, qué es lo que ustedes han visto, desde hace cuánto tiempo la conocen, o sea, como todos estos tipos de detalles, porque nosotras vamos a evaluar de estas historias a qué persona podemos apoyar, la podemos ayudar a través de, ahora sí que de los dones que mis hermanas y yo podemos ofrecer. Entonces, esa es ya una campaña permanente. Posteriormente vamos a publicar de qué se va a tratar y todo esto para que nos puedan ayudar, ¿no? En esa parte. Y por último, las lecturas de registros akáshicos, perdón, pues son de diferentes costos dependiendo la cantidad de preguntas que quieran hacer. He tenido gente desde que hace una pregunta, porque considera que una pregunta es más que suficiente, y lo más que me han preguntado han sido hasta 7 preguntas. Obviamente, pues cada pregunta tiene un precio, o cierta cantidad de preguntas tiene un costo, y pues obviamente, pues también a nuevo año, pues también vamos a estar estrenando nuevos costos. Entonces, la promoción que tenemos justo es que en este mes todavía vamos a estar trabajando con los precios del 2022. Se pueden meter a nuestro WhatsApp, ahí en el catálogo del WhatsApp del centro, ahí pueden ver cuáles son los precios. Si no, mándenos un mensajito, se los mandamos con todo gusto. Y para nuestros consultantes, que ya sería su segunda, tercera o cuarta ocasión que han pedido los servicios de las lecturas, les vamos a manejar una promoción de 5 preguntas por precios del 2021, o sea, todavía muchísimo más económico que los precios del año pasado. Ya a partir de febrero vamos a comenzar a cambiar nuestros precios y también lo que les podemos ofrecer es que si ustedes quieren alguna otra sesión independientemente de los registros, porque tenemos otros servicios, también lo que pueden hacer es apartar con una cantidad del servicio y poderlo hacer en meses posteriores a enero, ¿no? O sea, para que se les respete los costos del 2022, porque a partir de febrero vamos a cambiar costos para este año. ¿Sale? Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a los que nos pudieron ver en vivo, a los que no y que tienen la oportunidad de escuchar o de ver este video a lo mejor en sus actividades diarias como tipo podcast, haciendo el quehacer, no sé, ¿no? Ahí la limpieza de su casa y demás. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Les deseamos muchísimo éxito para este 2023, que todos sus sueños se cumplan, que hagan lo posible porque sus habilidades, sus dones los puedan explotar. Créanme que es algo a veces sí difícil al principio, pero si lo hacen con gusto y ven todos los beneficios, les aseguro que va a ser algo muy, muy sencillo. Y de igual manera, si no saben cuáles son sus dones, también lo que pueden hacer es conocerlos a través de una lectura. Si quieren otro tipo de consejos, también podemos utilizar las cartas, que digo, mi hermana Karen es una especialista en temas de cartas de ángeles. Yo ando ahí haciendo unos pininos con esas cartas y con las de sirenas y delfines mágicos. Y pues tenemos muchos servicios, chicos, así que los invitamos a revisar la página, nuestro catálogo de nuestro WhatsApp. Y pues esperemos vernos próximamente. Vamos a procurar hacer estas pláticas, aunque sea una vez al mes. Y el próximo tema de los registros, que también es algo bien importante que me han pedido algunas personas, solo que lo hicimos con una encuesta y quedó en primer lugar. En segundo lugar quedó el tema de cuando hay una pérdida, un ser querido que ha trascendido. También creo que es un tema muy importante. No se maneja mucho, pero yo tengo unas historias también muy bonitas acerca de familiares trascendidos, de seres queridos trascendidos, y creo que les va a ayudar muchísimo también para gente que todavía tenía ahí como un tema pendiente, que les gustaría saber si su familiar está bien, cómo se pueden comunicar con ellos. Créanme que es algo muy bonito, padrísimo, que me encantaría compartir con todos ustedes. Esperemos sea ya para el próximo mes la plática. Y pues mientras, les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Y pues se despide su amiga Adriana Perea, que soy la especialista en la lectura de registros akáshicos. Y pues agradezco a mi hermana Karen, que pues como siempre nos está apoyando con este tema de streaming. Y pues no nos queda más que les mandamos un gran abrazo
y que tengan un excelente 2023. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Yo soy Karen Perea, mi hermana Adriana Perea, y pues nos vemos en un próximo video. Bye bye. Gracias, bye.